Buenas noches, hermanos, buenas noches y amigos que pues se pueden conectar con nosotros a través de este medio. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar juntos para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando la primera carta de Pedro y hoy vamos a tomar de los versículos del capítulo 1, versículos 22 en adelante hasta el capítulo 2, versículo 3. De hecho, son pocos versículos. Y bueno, pues Dios nos dé entendimiento para este tiempo. Vamos a comenzar y bueno, pues vamos a pedir que Dios nos guíe como lo hacemos cada que abrimos su palabra. Acompáñame en una oración. Señor, alabamos tu nombre. Padre, rogamos que seas con nosotros en este tiempo, que te glorifiques, Señor, al mostrarnos tu voluntad, que hables a nuestras vidas, que nos permitas el gozo de escuchar tu voz, de entenderla y de poder, Señor, por tu gracia, ponerla por obra. Conoces nuestras vidas, Señor, nuestras necesidades. La principal, Señor, nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de tu palabra viva. Señor, ayúdanos para que seamos fortalecidos en el hombre interior por medio de ella. Nos ponemos en tus manos, Padre. Danos dirección, danos entendimiento y, Señor, pues en todo seas muy alabado y exaltado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hemos avanzado hasta el versículo 21 del capítulo 1. Y si hiciéramos una pequeña como reseña o recordar más o menos la temática principal, al menos como para tomar el hilo de pensamiento, vemos que en los versículos, digamos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 12, Pedro está mostrando, por decirlo así, los privilegios de poder ser o de ser el pueblo de Dios. El privilegio que tenían estos hermanos en medio de lo que estaban padeciendo, de recordar que son el pueblo de Dios, que han sido escogidos por Dios y que Dios tiene propósitos para su vida, aún en medio de lo que están padeciendo. Bueno, entonces en estos versículos Pedro está recordándoles el gozo que tienen al ser, o los privilegios y el gozo que tienen al ser el pueblo escogido de Dios. Y versículos 13, 1:13 hasta 2:10, Pedro les, por decirlo así, como enfatiza la responsabilidad de ser el pueblo de Dios. No solamente los privilegios, sino también lo que eso significa, lo que esto debe de llevar a la vida de estos hermanos, de tal manera que puedan evidenciarlo a todos los que están viendo sus vidas. Sobre todo aquellos que les están persiguiendo, que les están causando sufrimiento por causa de su fe. Debían de vivir de una manera tal como un pueblo de Dios en esa responsabilidad. Por ello, a partir del versículo 13, el pequeño título que hay en nuestras Biblias dice llamamiento a una vida santa. Es decir, a partir del versículo 13, Pedro quiere resaltar que una de la responsabilidad de vivir, de ser el pueblo de Dios, de vivir como el pueblo de Dios, es vivir una vida de santidad, una vida, como dijimos, de tal singularidad que los que están
persiguiéndoles, no tengan ninguna ocasión para blasfemar el nombre de Dios, para decir que los cristianos son igual a ellos, a los no creyentes. Ellos debían de vivir una vida de tal manera de demostrar que han sido apartados por Dios, que son santos, en el sentido de vivir una vida de singularidad, de marcar una diferencia que incluye, claro, el apartarse del pecado. Entonces, esta singularidad que dijimos la última vez, hablábamos acerca de que santo o la santidad de Dios, el hecho de que Dios es santo, tiene que ver con el aspecto de que no hay otro como Él. Cuando Jeremías dice, oh Dios, no hay nadie como tú, nadie semejante a ti, no hay semejante a ti, fuera de ti no hay, como este canto que entonamos basado en Jeremías 10, está diciendo, tú eres santo, no hay nadie como tú. Y como Isaías, el profeta, también dijo en el capítulo 6, cuando está describiendo que los ángeles están clamando, santo, 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 lo que está diciendo Isaías es, o lo que nos dice la palabra de Dios es que Dios, no hay otro como Él, único como nuestro Dios. Y eso incluye, claro, un Dios único que no vive o que no obra de una manera pecaminosa. De esta manera, dice Pedro, nosotros debemos ser como nuestro Padre, ser santos como nuestro Padre es santo. La naturaleza de los verdaderos hijos de Dios debe de reflejar la naturaleza del que lo engendró. En este caso de nuestro Padre que es santo, nosotros debemos de vivir como una vida única, singular, apartada del pecado, de tal manera que seamos de buen testimonio para los demás. Sé que este aspecto en la vida práctica, el que vivamos de una forma singular, llega a ser una tarea no fácil de llevar a cabo. Una tarea no fácil porque luchamos contra muchas cosas, muchos aspectos, las principales en nosotros mismos, en nuestra condición aún de debilidad. Por ello, lo que va a decir Pedro a partir de estos versículos que vamos hoy a ver es recordarles lo que ellos deben hacer, lo que deben evidenciar, y les sigue recordando por qué es que pueden evidenciar una vida nueva y que deben esforzarse en vivir esa vida nueva en medio de cualquier circunstancia. Creo que este es un llamado para nosotros muy contemporáneo, por decirlo así, es un mensaje vivo, como toda la palabra de Dios lo es, un mensaje muy relevante para nuestros días, el que hoy Dios nos siga diciendo también a través del apóstol Pedro, esforcémonos a vivir una vida de singularidad. Eso significa luchar contra muchas cosas, y vamos a ver algunas verdades que implican esta vida de singularidad o de santidad. Versículo 22 dice entonces, ahí 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pedro les está recordando, Dios ha efectuado en sus vidas una limpieza, no una limpieza exterior. Usa la palabra purificación, dice, puesto que, podríamos decirlo así, ustedes han sido purificadas sus almas, es decir, ha sido limpiada su alma, y usa la palabra purificación o purificado, haciendo
alusión a que el pueblo de Israel practicaba la purificación, que tenía que ver con un lavamiento en diferentes circunstancias, cierto lavamiento de manos, de cuerpo, que habían sido ordenados por Dios para limpieza, para una purificación de los judíos. Pero lo que está diciendo aquí Pedro es que la purificación que ellos han experimentado es una purificación o limpieza del alma, de sus almas. Es decir, ellos han sido limpiados no externamente, han sido limpiados en su ser interior, en su alma, en su espíritu, han sido limpiados, han sido perdonados sus pecados, ha establecido Dios una nueva condición de vida. Así que les dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, esta purificación proviene porque ellos abrazaron la verdad del Evangelio, abrazaron la palabra de Dios. Esta purificación del alma interior que produce la vida nueva, es otra expresión para hablar de la vida nueva, se logra a través de la palabra de Dios, dice, por la obediencia a la verdad. La palabra de Dios es la que produce que haya esta vida nueva, esta transformación que produce cuando la persona escucha el Evangelio, cuando escucha el mensaje del Cristo crucificado, muerto y resucitado, y entonces cuando abraza estas verdades, hay una limpieza de sus pecados, hay una transformación interior que produce, dice la palabra de Dios, y dice ahí también en el versículo 22, mediante el Espíritu. Es decir, esta es una obra del Espíritu Santo que utiliza la palabra de Dios para hacer una limpieza, no exterior, sino una limpieza del alma. Dice Pedro, esto es lo que a ustedes les ha sucedido. Por eso es que pueden vivir de una manera diferente. Esa es la razón por la cual están siendo perseguidos, porque su vida ya no puede ser la misma. Y a continuación les dice al menos, por decirlo así, 3 resultados o manifestaciones de que ellos han sido transformados o purificados en el hombre interior. Les dice, vamos a verlo más adelantito, ustedes han sido transformados, por lo tanto, pueden vivir una vida de amor. Ustedes han nacido de nuevo, han sido transformados, por lo tanto, ustedes deben de alejarse del pecado. Y si ustedes han nacido de nuevo y se han purificado sus almas y han abrazado el Evangelio, ustedes deben de tener un deseo o debe manifestarse en su vida un deseo por la palabra de Dios, por seguir conociendo a Dios y creciendo en el conocimiento de Él y creciendo en salvación, como dice Pedro más adelante. Entonces, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, la vida nueva que el Espíritu Santo produce por medio de que ellos escucharon el Evangelio, el Cristo crucificado y resucitado. Y entonces dice, debido a esto, ustedes pueden vivir un amor fraternal. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, una evidencia o una manifestación
de que ellos han nacido de nuevo es de que ellos pueden vivir una vida de amor verdadero, de un amor ágape, no un amor condicional, sino de un amor incondicional. Y esto les está diciendo Pedro que debe ser lo que debe caracterizar sus vidas. Esto es lo que deben de seguir viviendo en medio de las circunstancias que están padeciendo. ¿Cuál es el testimonio que ellos deben dar como pueblo de Dios? Manifestar que a través del amor que ellos han nacido de nuevo, a través de una vida de un amor incondicional, un amor ágape, un amor fraternal no fingido, de una forma con tal intensidad, es decir, no un amor hipócrita, un amor genuino que se esfuerza con tal intensidad cuando dice entrañablemente, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, es un esforzarse por vivir una vida de amor unos con otros. Esta debiera de ser, es una responsabilidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y una forma de evidenciar al mundo lo que ellos son. Si algo debía de caracterizarles es como pueblo de Dios, es que vivieran una vida de tal amor que las personas dijeran, mira, ellos son diferentes, ve cómo se aman. ¿No? Recuerdan que el mismo Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. La característica que debe de evidenciar a los hijos de Dios es el amor mutuo, el amor entrañable, fraternal, esforzado, en el que unos a otros, a pesar de nuestras diferencias y de y de todas aquellas cosas que humanamente podamos decir que nos impide amarnos plenamente, nos esforzamos para amarnos de esa manera. Les dice Pedro, ustedes vivan así, si es que han nacido de nuevo, se manifiesta en una vida de amor. ¿Recuerdan primera de Juan, capítulo 3? Dice, versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Permítame un segundito. Una disculpa. Entonces, dice Juan aquí en el capítulo 3, dice que todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, haciendo una referencia al Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre el uno que es hijo de Dios y aquel que no es hijo? La diferencia es a todo aquel que no hace justicia, es decir, que no vive una vida justa o una vida diferente, apartada del pecado, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, la característica del verdadero hijo de Dios, de aquellos que nos llamamos pueblo de Dios, hijos de Dios, debe ser una vida apartada del pecado y una vida que se esfuerza en una vida de amor, que vive una vida de amor.
para con sus hermanos principalmente. Esto es lo que les está diciendo Pedro a los hermanos, que ellos debían de vivir esa vida de singularidad, tenían la responsabilidad como pueblo de Dios de vivir una vida que manifestara ese amor verdadero, ese amor entrañable. Versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está diciendo que el nuevo nacimiento, dice, ustedes nacieron de nuevo. Cuando dice ahí siendo renacidos, es una expresión para hablar del nuevo nacimiento, de la nueva vida espiritual. Ustedes nacieron espiritualmente, no de simiente corruptible, es decir, no fueron producto de la vida espiritual que tiene, no es producto de una voluntad humana, no es producto de una simiente corruptible, como el nacimiento físico. Al nacer físicamente, nacemos con una simiente corruptible, pero dice, ustedes han nacido de una simiente incorruptible, ¿verdad? Haciendo alusión aquí al Espíritu Santo. Esta simiente incorruptible se refiere al Espíritu Santo. Dice, ustedes nacieron por la obra del Espíritu Santo, la cual es una obra perfecta. Y esta obra perfecta viene por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Déjenme decirlo, explicar este versículo. Creo que Pedro está volviendo a decir, ustedes son una nueva criatura y nacieron por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y nuevamente creo que quiere que ellos tengan claro que su posición es una posición que debe caracterizarles lo que son en todos los aspectos de su vida. Ahora, dice que el Espíritu Santo, y aquí creo que brevemente hay una explicación importante, ¿no?, que decir en este versículo. La vida nueva, el poder vivir una vida diferente, lo cual solo se logra a través de una vida nueva espiritual, no se produce de una forma mágica. Es decir, no vamos caminando por la calle y de momento, como si viniera un rayo a nuestra mente y dijera, somos una nueva persona, de una forma como automática o mágica. Dice este versículo que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, pero utiliza la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo siempre utilizará la palabra de Dios para producir la vida nueva, y utiliza la palabra de Dios para producir la vida santa, la vida transformada. Es lo que Pedro quiere enfatizar. Es decir, así como ellos nacieron de nuevo espiritualmente porque el Espíritu Santo utilizó la palabra de Dios, el Espíritu Santo usará la palabra de Dios para que ellos empiecen a ser las criaturas, empiecen a ser los hombres y mujeres que Dios quiere que sean. Entonces, esto es importante porque hablar del nuevo nacimiento solo como un pequeño, quizás paréntesis. A veces el nuevo nacimiento pensamos, bueno, es este milagro que el Espíritu Santo hace en las vidas, que nos hace nacer de nuevo. Pero hermanos, eso no se produce de una forma mágica o automática, por decirlo así.
viene a través de que escuchamos el Evangelio, escuchamos las buenas nuevas de que somos pecadores y que aunque merecemos el castigo de Dios, Cristo es el que cargó nuestro castigo, pagó con su sangre nuestro perdón y podemos tener vida eterna por su muerte y resurrección. El Espíritu Santo produce vida espiritual, es esta simiente incorruptible que produce vida en nosotros por medio de escuchar el Evangelio, por medio de escuchar la palabra eterna de Dios. Creo que esto que va a decir, lo que está diciendo aquí Pedro, es para poder finalizar hacia una pequeña, breve enseñanza para decirles que la palabra de Dios que les hizo nacer por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios es esta misma palabra que les va a, que es la única forma que pueden poder empezar a vivir y mantenerse en una vida de santidad, de singularidad. Digamos, este proceso del Espíritu Santo que obra a través de la palabra de Dios para traer vida, podemos ver Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, aquí está de nuevo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en el evangelio que habla de Cristo, muerto y resucitado, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está un versículo que complementa esta enseñanza que ahorita vimos en Pedro. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para producir el nuevo nacimiento. Y esta misma obra que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hacernos nacer de nuevo es la misma obra que sigue haciendo, o los mismos elementos que seguimos necesitando para poder crecer en santidad y mantenernos en una vida diferente y una vida que se mantiene viendo hacia la eternidad. Regresamos ahí a Primera de Pedro y entonces 1:24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que está haciendo Pedro al describir estos versículos tomados de Isaías, esta cita tomada de Isaías capítulo 40, está haciendo un contraste entre, por una parte, la temporalidad de todas las cosas comparado con la eternidad que produce la palabra de Dios, o con la eternidad y los frutos eternos que produce la palabra de Dios. Como diciendo, no se mantengan mirando hacia las cosas temporales. Ustedes han sido hechos una nueva criatura que tienen promesas y bendiciones para toda la eternidad, no solamente para algo temporal. Ustedes fueron escogidos para disfrutar de bendiciones que permanecen por toda la eternidad, por la palabra eterna que les hizo nacer de nuevo. Y en estos versículos usa por ello este aspecto de la temporalidad, por una parte, porque dice que toda
la carne y la gloria del hombre son como hierba y como flor de la hierba. Es decir, la hierba, las plantas se marchitan, la flor de las plantas se marchita. Así será el hombre que se marchita, así será todo lo que el hombre pueda lograr, se marchitará, pero ustedes trascenderán por la eternidad porque han sido hechos una nueva criatura por la palabra eterna, por la palabra que vive y permanece para siempre. Y esta es, al versículo 25 al final dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra de vida eterna tiene que ver con el Evangelio que les mostró su necesidad de Cristo y su necesidad de venir a abrazarse del Mesías, de Jesucristo que fue muerto y resucitado por sus pecados. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, palabras de vida eterna que tienen que ver con la obra de Cristo. Versículos 1 al 3 del capítulo 2, entonces Pedro va a ejemplificar las otras dos cosas que son verdad de todo aquel que ha nacido de nuevo. Vimos primero que nacimos de nuevo para poder vivir, somos capacitados para poder vivir una vida de amor, para poder manifestar una vida de amor fraternal, entrañable. Y en el versículo 1 del capítulo 2 dice que también el nuevo nacimiento se manifiesta o produce una vida que se puede alejar del pecado, que se aparta del pecado. Esto debe ser una manifestación. Por ello en el versículo 1 dice, desechando pues toda malicia. Aquí observen que así es un contraste, versículo 1 como no se alimenten de ello, aléjense de ello, a diferencia del versículo 2 que dice, beban de ello, aliméntense de ello. Versículo 1, ¿de qué no se deben alimentar? ¿Qué deben de desechar? Siendo que han nacido de nuevo, dice, desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Está diciendo, no se conduzcan de una manera que le den rienda suelta a pensamientos perversos, a motivos perversos o pecaminosos, cuando dice malicia. No se conduzcan con una condición deshonesta, no con engaño, es decir, no debe haber deshonestidad en lo que caracteriza sus vidas, no debe haber hipocresía, no debe haber una piedad o un amor fingido. De una forma genuina condúzcanse, una vida piadosa genuina, no solamente lo que los hombres ven, sino lo que Dios ve principalmente. No con envidias. Parece ser que tiene que estar relacionado con aquellas actitudes que produce una condición que incluso puede llevar al resentimiento, a la amargura, que produce actitudes incorrectas de resentimientos, de amargura. No se conduzcan así y no se conduzcan de una manera de calumnia, de conducirse con calumnias, de levantar palabras o calificativos, de hablar cosas que no son correctas sobre los hermanos, sobre nadie. Entonces dice, no se nutran de esto, desechen estas cosas. Si la palabra de Dios está en ustedes, la palabra viva, si el Espíritu Santo les ha hecho nacer de nuevo, entonces les debe caracterizar el amor y les debe caracterizar un alejamiento del pecado. No pueden seguir viviendo así. Deséchenlo. Puede ser que los hermanos a los que les escribe Pedro estaban batallando con estas cosas. Les dice, no vivan así. Esfuércense para demostrar lo que son. Una vida que se aleja de estas
prácticas pecaminosas que no corresponden a la verdadera vida espiritual. Y la otra parte, versículo 2, en cambio, lo que sí deben nutrirse, o lo que sí deben hacer es nutrirse de la palabra de Dios. Y lo dice así Pedro: desead como niños recién nacidos. Es decir, una manifestación de la vida nueva es también el aspecto de que hay un deseo por la palabra de Dios, un deseo por conocer más el corazón de Dios, de conocer su voluntad. Y por eso les dice: desead como niños recién nacidos. Como un niño recién nacido deseas la leche materna, con una intensidad. Quienes hemos tenido el privilegio de ver a nuestros hijos crecer, o al menos ver a un niño crecer, vemos como un niño recién nacido tiene tal deseo y desea con tal intensidad ser alimentado, y desea con tal intensidad esa leche materna. Así dice que debe de ser la vida de estos hermanos. Les dice, con esa intensidad como un niño recién nacido, ustedes busquen de la palabra que le llama la leche espiritual, no adulterada. Es decir, que no van a encontrar en ella nada que les haga daño. Al contrario, todo será para una vida que les haga florecer, una vida espiritual que les haga florecer y crecer espiritualmente. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Creo que les está diciendo, si ustedes se nutren de la palabra de Dios, si buscan la palabra de Dios con tal deseo, eso hará que ustedes puedan entender todas las bendiciones de la vida nueva a la que Dios les ha llamado, y puedan permanecer en esa vida de promesas y de gozo, para que puedan llegar hasta el final, para que puedan permanecer hasta el final y recibir todas las promesas que Dios tiene para ustedes. Creo que esto es algo muy importante que ellos debían recordar, y es algo muy importante que nosotros también, hermanos, debemos de recordar. Creo que nos permiten estos versículos hacer como un breve autoexamen de nuestras propias vidas también. Si hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, si hemos entendido el Evangelio, si hemos visto, comprendido por ese milagro que solo el Espíritu Santo puede hacer, entendido nuestra condición de pecadores y la grande salvación que Cristo ha hecho en nuestras vidas al pagar por nuestros pecados, al satisfacer la justicia de Dios, la vida perfecta que nunca podremos vivir y que Él la vivió. Cuando entendemos estas verdades del Evangelio, entonces se debe manifestar en una vida diferente. Se debe manifestar en una vida de amor, en una vida que se aparta del pecado, en una vida que busca la palabra de Dios. Creo que esta es una forma en la que podemos como ver también el efecto de la vida nueva en nuestras propias vidas. Creo que debemos preguntarnos, ¿estamos esforzándonos en amor para con nuestros hermanos? No quiere decir que ya no batallamos con amar a algunos o a muchos, pero estamos luchando por ello. Nos caracteriza una vida que ama, que perdona. Nos caracteriza una vida que estamos esforzándonos por apartarnos del pecado. Nos duele el pecado, nos contrista el pecado cuando pecamos, y luchamos para que esto no sea más en nuestras vidas, o estamos dejando fluir el pecado en nuestras vidas y nuestra conciencia no nos reprende de la práctica que vivimos. Y estamos buscando la palabra de Dios. Sé que muchas veces no es sencillo dedicar
dar un tiempo a la palabra de Dios en las agendas que tenemos apretadas, en los trabajos que tenemos que realizar, en los hijos que tenemos que cuidar, en las cosas que debemos atender. Pero ciertamente el esforzarnos por dar tiempo a la palabra de Dios refleja lo que hay en nuestras vidas. Y creo que muchas veces no nos encontramos deseando la palabra de Dios como un niño desea la leche materna. Y eso puede ser evidencia no solo de que estamos siendo negligentes, quizás pueda ser una evidencia para algunos de que no haya verdadera vida espiritual en ellos, porque no hay un deseo por la palabra. No hay una búsqueda de la voluntad de Dios, no se deleitan en la voluntad de Dios. Creo que estos versículos nos dejan una enseñanza y una grande reflexión. Y finalmente en el versículo 3 dice Pedro, por ello, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, ustedes pueden vivir así, ustedes se esforzarán por vivir así, si verdaderamente han probado la vida espiritual. Creo que es una expresión para decir, si ustedes han probado la bondad de Dios en el sentido de que han nacido de nuevo verdaderamente, esto se debe de reflejar en sus vidas. El que haya una vida de esfuerzo, una vida de amor, una vida de apartarse del pecado y una vida que busca la palabra de Dios, busca conocer el corazón de Dios. Vamos a terminar para hacer un énfasis en esta vida nueva que produce, que el Espíritu Santo produce. Permítame, vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 21 al 32. Está un poco largo, pero creo que nos puede ayudar a meditar en cuanto a que nuestra vida nueva, si es que verdaderamente hay una vida espiritual, como la que Pedro les dice a los que les escribe, si ustedes verdaderamente han conocido la benignidad o bondad del Señor, si ustedes verdaderamente tienen una vida espiritual, deben de conducirse de esa manera. Creo que Pablo lo dice también de otra forma aquí en Efesios 4 para hablar de cuál debe de ser el vestido o las cosas que deben caracterizar al que ha nacido de nuevo. Efesios 4, 21 al 32 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia,
y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, hermanos, espero que las palabras de Pedro a estos creyentes hayan traído también a nosotros palabra que nos haga meditar, que nos haga podernos gozar en todo lo que somos, en nuestros privilegios como el pueblo de Dios, pero también en nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Permítame, vamos a terminar en una oración porque, hermanos, ustedes igual que yo, hay muchas cosas que estamos luchando. Igual que estaban luchando estos hermanos que leyeron esta carta por primera vez. Luchando contra nuestra carne, contra el mundo, contra el enemigo de nuestras almas, el diablo, que nos quiere alejar de una vida de gozo, de una vida que refleje la singularidad y la santidad de nuestro Padre. Todos los hijos luchamos con esto, pero la prueba de que somos hijos es de que luchamos con ello y que nos esforzamos para seguir adelante. Hermano, no se acongoje tu corazón si tú has fallado en todas estas cosas. Este es un llamado para que perseveres, para que perseveremos en esta vida espiritual, que nos sigamos esforzando. Y el hecho de que haya quizás tristeza en tu corazón o haya tristeza en nuestros corazones es una evidencia de que hay vida en nosotros y que queremos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Por ello, vamos a orar en este sentido para rogar a Dios que nos ayude a vivir esa vida de santidad, de singularidad, a través de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros por medio de la palabra viva. Acompáñame en esta oración. Padre, primeramente, Señor, te pedimos perdón por todo aquello que no hemos, Señor, hecho de una manera que te glorifique. Que no hemos, Señor, manifestado a través de nuestras vidas lo que somos, lo que decimos ser. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de lucha contra el pecado, de apartarnos de él. Perdónanos, Señor, por todo lo que no hemos dado tiempo para meditar en tu palabra viva, para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestro gozo sea avivado. Perdónanos, Señor, porque de esta manera empezamos a vivir vidas de poco testimonio, de poca luz en este mundo de oscuridad. Nuestra sal se empieza a hacer insípida, Señor. Empezamos a hacer sal insípida debido a esto. Perdónanos. Y Señor, rogamos que nos fortalezcas, nos avives por medio de tu Espíritu Santo para una vida que te glorifique más y más. Señor, que reflejemos más que tú eres nuestro Padre. Aviva nuestro amor unos por otros. Avívanos, Señor, ayúdanos a perdonar de todo corazón, a amar de todo nuestro corazón. Ayúdanos a esforzarnos, sobre todo también a los que nos cuesta más trabajo amar y perdonar, para que reflejemos que somos tus hijos. Ayúdanos a batallar contra el pecado, Señor, a no permitirlo en nuestra vida, a desecharlo, todas aquellas prácticas que no te glorifican. Danos un corazón sensible a ello. Ayúdanos, Señor, a buscar tu corazón, tu rostro por medio de tu palabra viva. Aviva nuestro deseo por tu palabra. Señor,
Inclina nuestro corazón a tu palabra. Danos, Señor, un corazón que se quiera, que anhele tu palabra como la anhela un recién nacido, anhela su alimento maternal. Señor, nos ponemos en tus manos. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hermanos, amigos, muchas gracias. Con el favor de Dios, este viernes, de nuevo a las 8 de la noche, continuamos. Este viernes próximo, les recuerdo, estará José Luis García de Monterrey, de IBUT Monterrey, que compartirá de los versículos 4 en adelante. Dios les bendiga.